¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Mercadeando Punta Cana, tu podcast de gerencia de negocios y marketing. Estamos aquí en un capítulo más, un capítulo que es muy agradezco a especial. Luis. Y sí, antes que nada, un chorado a Luis porque me agitó el gallinero, en pocas palabras. Tuvimos un conversatorio de política aquí, señores, pero política de verdad. Vamos a hacer Había que una idea, reconectar. Vamos a hacer un capítulo especial donde Luis esté aquí y yo esté allá. 100%. Perdón que me meta, ¿no? En la vaina, pero yo cuando tengo una duda y yo sé que Catherine vaya a grabar, yo digo, Él anota las dudas. tengo que estar ahí. Una hora dudó tu duda, pero no pasa nada. Para eso es el podcast. Te tengo Muy una bien. noticia, tú tienes mi WhatsApp, también me puedes preguntar Sí. por ahí. No tienes que esperar a que estemos aquí grabando. Gracias, Pero seguimos. yo vi que Luis quiso aprovechar la oportunidad porque no todos los días están estos dos pilares que me acompañan aquí. Ay. El origen. Este capítulo se va a llamar Volviendo al Origen, ¿no? Y más la invitada que Precisamente. Señores, en el día de hoy nos acompaña Pau, nuestra... Ella es miembro del podcast. Ella es parte invitada. de Mercadeando, la que habla de dinero, finanzas. dinero. Paola García está con nosotros en el día de hoy para traernos luz, como siempre, en todo el ámbito del sector financiero, la evolución, cómo están las... Señores, Punta Está Cana avanzando. está diferente y todo lo estamos notando. El Y es sector- en todo que está El diferente. mismo sector está evolucionando, hay nuevas necesidades, las inversiones, todas. Y por eso Pau está aquí. Pau, bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, yo estoy feliz. Uno siempre está feliz en su casa. Y Tuvimos un preview sabroso. Sí, me Sobre gustó. todo, me subieron Hablamos- la adrenalina. ese cambio, esa respuesta que Chulísimo. tuviste ahora con lo que yo vi hace un momentico, gracias a Luis, un cambio muy drástico, pero sí. Incluso Vladi tuvo que hacer una intervención antes de que empezáramos a grabar para que nos calmáramos. Pero sí. Continúa. Miren, ustedes saben que toda esta temporada nos estamos enfocando directamente en Punta Cana como destino, República Dominicana. La temporada completa ha servido como guía para Sí, el que Emma, está afuera. está enfocada en tratar los sectores que participan en la economía de Punta Cana, porque la realidad es que ya Punta Cana está pasando de destino turístico a una ciudad, con todo lo que eso implica. Y eso implica que la economía se está moviendo. Entonces estamos trayendo gente que es especialista en cada uno de los sectores para que, ¿verdad?, la gente que quiere venir para acá a poner su dinerito, pues sepa lo que está haciendo. ¿No? Y un lujo para mí que ustedes me consideren como una especialista, No, porque 100%. aquí hay mucha gente en el área. Sí, pero no nos caen bien. Yo estoy hater. No voy a ser hater dentro Fuera de del cámara tema. me cuentas que me gusta el chisme. Wow. No voy a ser hater dentro del tema, pero ya, ¿verdad? Aquí puedo decir lo que yo pienso. No, pero Pau directamente aquí. Pau, tú tienes más de 10 años trabajando aquí la parte Yo tengo 20. 20 aquí ya en la zona. Te estoy Y ya diciendo, involucrado- Fosfo B12. Si Fosfo 12 existe y nos quiere auspiciar, este caballero necesita Sí, señor. una dotación. Wow, muy fuerte. Pero Continúa. más desde la perspectiva conociendo Punta Cana. O sea, tú eres sí es una vocera calificada para hablar desde la perspectiva de 100%. Punta Cana. Porque has estado en todo el sector, a nivel empresarial. Y en todo lo que ha implicado, porque le voy a ser honesta, claro que hay gente que sabe muchísimo del sector financiero, pero no es lo mismo tú venir de Santo Domingo hoy en día, en el 2026, a hacer finanzas aquí, que tú ser parte del sector financiero en Punta Cana desde hace 20 años. Totalmente. No es lo mismo. O sea, ustedes no se imaginan lo diferente que es Punta Cana Uf. de hace 20 años. O sea, es que ustedes no pueden, nadie ni siquiera se lo puede imaginar a menos que haya estado aquí. Correcto. Solo los que hemos estado aquí podemos entender la magnitud de lo diferente que es Punta Cana. ¿Cómo ha cambiado Pau Punta Cana en estos últimos 5 años en el sector financiero y bancario aquí? ¿Tú quieres que me enfoque en los últimos 5 nada más? Bueno, sé siéntete feliz, cómoda, las cámaras desglósate, son nos para ti. encanta la historia, adelante. Porque la verdad es que yo creo que 5 años no nos hacen justicia, porque 5 años de la pandemia para acá. Sí. Y de la pandemia para acá sí han cambiado demasiadas cosas. O sea, En los dimos últimos un 6 sal- meses, han cambiado un viaje. Yo salgo de mi casa y yo dije, ¿y eso estaba ahí? Sí, un salto cuántico sí. una los locura. últimos 5 años. Pero no quiere decir que ese salto cuántico de la pandemia para acá no vino apoyado de un pilar, de que se fue construyendo poco a poco muchas cosas. Se fueron construyendo muchas cosas. Entonces, hablar de los últimos 5 años tal vez un poquito atrevido, entonces voy a hablar en Expandir. términos Ampliarlas, generales. claro. Y Cata dijo lo propio, es que cuando yo llegué aquí, todo estaba funcionando alrededor del turismo y de la hotelería. Ujú. Mis amigos eran hoteleros.
Mis clientes eran los suplidores hoteleros. Cuando te digo eran hoteleros, eran los directores de venta, los empleados de venta, los Suplidores de alimentos. suplidores de alimentos. O sea, todo giraba en torno a la hotelería. Y cuando a mí, como gerente de sucursal, que afortunadamente cuando llegué a Punta Cana yo llegué ya dirigiendo sucursales, pues me tocó una papa caliente porque lo que los bancos querían era que haya relaciones con los hoteles. Y si tú no lograbas conectar con la hotelería, tú no estabas haciendo un trabajo eficiente. De hecho, Banco Popular desarrolló un área específica para el sector hotelero desde hace 20 años. O sea, Banco Popular lleva la milla Siempre. atendiendo al sector hotelero y luego vino Reservas. Yo tal vez pueda pecar de que no fue así, pero fue lo que yo vi cuando llegué. Popular siempre llevó la delantera Sí. y luego Reservas se montó en la ola, después vino BHD y BHD vino bastante fuerte. Aunque en mi opinión le faltó agresividad en el crecimiento a nivel de sucursales, 100% de acuerdo. cosa que está cambiando. Por eso lo que estamos hablando aquí, o sea, todas las cosas que tenían alguna cosita que le faltaba ordenar, se están ordenando. El rompecabezas está cogiendo forma. Sí, en Entonces- el caso de lo que tú dices del Popular, estoy de acuerdo contigo de ¿Verdad que que el sí? Popular le cogió la ventaja, porque incluso cuando yo llegué aquí, yo siempre recuerdo que yo le decía a la gente, es que aquí el Popular es como el Reserva en Santo Domingo. Porque Exacto. realmente como la mayoría de los empleados eran hoteleros, donde tú veías el mayor flujo de gente constantemente en el Popular. Sí. Tú podías ir a Reserva, mi amor, como tú ir a un banco pequeño hoy en día, Ujú. normal, tranquilo, sí. porque tú no tenías ese movimiento. Hoy en día ya es muy diferente. Totalmente. Ya Yo eso no fui, existe. miren, yo fui Pero- gerente de la sucursal de Banreservas en Palma Real por 3 meses. Yo tuve un muy corto periodo en Banreservas. Y mi envidia era mirar la sucursal del Popular. Es así. Todo el tiempo así, yo quiero esos clientes. Y Reservas en aquel momento no lo lograba. ¿Quién hizo el salto y el cambio en el Reservas? ¿Ustedes sabían quién hizo el cambio en el Reservas? No. Un ex Popular. Ah. Historia. Bien, señores, cultura con sabrosura. Banreservas en el gobierno de Danilo contrata quien fue el vicepresidente de banca corporativa, me reservo su nombre porque no tenemos Claro. que hablar de cosas interioridades, que eran, sí, estoy casi segura de que lo que estoy diciendo es así, eran compueblanos. Y esta persona llegó a dirigir Banreservas, agarró un grupo élite del Popular, se lo llevó con el forro de cuarto para el Reservas y replicaron muchos de los modelos que existían en Popular. Y ahí es que Banreservas entonces hace el cambio. Por eso es que digo que lo que yo vi fue Popular número 1, Reserva número 2. Ahora hay que ver, porque Sí, está cuando tomando se bien. habla de esos dos monstruos Son dos bancarios, monstruos. Son dos monstruos. ellos manejan los negocios grandes, los Ujú. grandes financiamientos, los grandes proyectos. 100%. Como les digo, por ahí ha venido siempre con paso firme BHD. BHD, ujú. Luego también hay que mencionar a Scotiabank, que ha tenido una participación tímida, pero muy importante en lo que se llama el financiamiento a extranjeros. Eso iba a decir. Porque fue el primer banco que empezó, como tenía el know-how, una banca internacional, dice, yo sé cómo se manejan estos locos. Y empezó a establecer política y los otros bancos empezaron a mirar que les iba bien. Yo, por ejemplo, lo que he notado es que, por ejemplo, el Reserva y el Popular, a diferencia, por ejemplo, del BHD, el Reserva y el Popular se han mantenido mucho en la masa, o sea, ellos se han mantenido como un enlace entre las grandes corporaciones y la masa popular. Es correcto. Ahí es donde ellos mueven. Sí. Y el BHD se ha enfocado un poco más en nosotros. Sí. Como en la clase en el media, comercio. mediano empresario, Es empresario medio grande, ese es como el mundo de ellos. Pero el Escocia es la Escocia, o sea, la Escocia, ya para tú entrar, cuando ya tú entras a la Escocia, por ejemplo, yo ahora mismo estoy considerando hacer negocio fuera. Sí. Y obviamente, o sea, todo el mundo me dice, debería Escocia. pasarte por el Y Escocia Bank. no se puede dejar de mencionar a Banco Santa Cruz. 100%, Porque Banco no, Santa Cruz ese vino a otro. ponérsela difícil a todo el mundo con el tema divisas. En una zona, ojo, lo hicieron a nivel país, Ujú. porque Banco Santa Cruz y los dólares tienen su historia. Desde Joaquín Balaguer, desde la exportación del arroz que hacía esa familia Pimentel, para el que no sabe, Pimco, arroz Pimco, es Pimentel y compañía, y viene de esa familia, que eran arroceros. Entonces, cuando Tunti, y tal vez su padre, tal vez yo tengo ahí la historia un poco cortada, salía a vender arroz, a exportar nuestro arroz, venía con dólares. Y Balaguer decía, llámame a Tunti. Tunti es que va a resolver los dólares que necesitamos para pagar deuda. De ahí viene Tunti, Pimentel, se hace muy importante en la parte de casa de cambio,
se crean las casas de cambio, tal vez no la creó él, pero fue de los Parte que del tomó, proceso, claro. de lo que tomó la bandera y dijo, ok, esto hay que ordenarlo un poco. Se empezaron a regularizar las casas de cambio, que todavía no lo están del todo, pero están controladas. Y viene por ahí entonces esa lucha entre Vimenca, entre el tema también de Vimenca con la remesa, y ambos se convierten en banco. Eso es algo importante, voy a hacer una acotación, Pau. Hay que entender que cuando hablamos del sector financiero, no solamente estamos hablando de los bancos comerciales, porque la gente muchas veces lo limita. Sí. Señores, no, en el sector financiero hay participantes 14 que hoy ustedes por hoy. que ustedes ni se imaginan. O sea Claro, que, lo podemos hablar rápidamente. El tema es que esta gente se hace en banco cuando el gobierno en un momento muy inteligentemente dice, espérate, que hay que empezar a controlar. Las remesas tenemos que controlarlas y las casas de cambio también. ¿Cómo lo hacemos? Hay que regularlo. ¿Cuál es la regulación que mejor está funcionando? La regulación bancaria. Entonces, hay que meterlo ahí. banca múltiple. Entonces, Tunti, dentro de todo lo que sacan, viste, es el que dice, yo hago el banco. Pero todos ustedes tienen que pasar sus dólares por mi banco. Y ahí es donde Banco Santa Cruz se hace líder en la banca en lo que tiene que ver con el cambio de divisa. Y por eso es un banco tan exitoso en una zona como la nuestra, donde se manejan tantas divisas. No, y también noté que ellos cogieron en un momento dado, también el mismo público del VHD. O sea, como que también Santa Cruz Claro. se metió en la parte Porque de ¿quiénes negocio. son los que manejan los Sí. dólares? Son los Sí. exportadores, son los importadores, son la gente que está moviendo el concón en el comercio. Ujú. No lograron mucho la misma cosa con el sector hotelero, el hotelero a nivel de financiamiento, pero sí a nivel de canje de divisa. Siempre Santa Cruz, cuando yo estuve fuera de Santa Cruz, me daba mucha lata con los dólares. Era una competencia voraz. Mira, pero Cuando llegué a Santa Cruz, entonces me vengué con mucho te más. quitaste ahí. No, pero, okay, wow. Con Pau hay que... No, estamos aprendiendo. Yo estoy aquí de que... No, pero sígame, sígame. Y yo de lo que le estoy hablando, ustedes saben que me apasiona. Sí, claro. wow, Usted si no, lo dice, creo no que nos damos cuenta. todo lo notamos. Yo no quiero dar anuncio gratis, pero este capítulo debe ser como lo de Jamilla Yura, que duran 2 y 3 horas, que la gente lo tiene que ver. Ah, no, que- adelante. Uy, ya te Pero sabes. sí. Busca la cena. Procede. Sí. Entonces, Nos quedamos con el Santa Cruz y Vimenca viene y se vuelve más banco y por ahí se controla la parte de remesa y entonces empieza a crecer todo un ecosistema de otros bancos, que si Banfondesa, viene Banesco, llega una banca internacional un poco diferente. Recuerden que Citibank estuvo aquí, Ujú. Banco Santander estuvo aquí back in the days, Sí. allá para los años 70, 60, por allá. Scotiabank es el banco más antiguo de la República Dominicana, debe ya irle un poquito lejos a Y los 100. siguen aquí peleando. Porque Peleando y te voy a decir una cosa, yo por lo que he ido viendo y por lo que conozco de ese banco, de los años que trabajé ahí y de personalidades que veo que están en la dirección de ese banco, que de Banco Vimenca, de Scotiabank, se va a hablar mucho en lo adelante, porque tiene una dirección joven, fresca y que viene de una banca sumamente avanzada como Colombia. A Colombia hay que darle lo suyo. Entonces, quien está dirigiendo el country head de banco de Scotiabank es un dominicano que se había ido, que ocupó posiciones Él fue a sumamente aprender y volvió. importantes. No solo fue a aprender, él fue a enseñar. ya tú sabes. Ok. Busquen por ahí, sigan, tampoco quiero mencionar nombres, esos son nombres que van a ir Lo sonando buscamos, solos. Búscanlo en Google. Fueron personas con las que yo, gracias a Dios, tuve el inmenso placer de conocer, de trabajar y bueno, y vienen con una idea fresca, porque Scotiabank yo siento que se ha quedado un poco rezagado en sus políticas. Sí, totalmente. La banca canadiense es muy conservadora. Entonces creo que por Eso ahí es lo que yo viene- veo. Ellos son muy conservadores. son muy conservadores. Pero eso ser conservadores también les ha ganado la confianza de los Claro, ahorrantes. sí. Por eso es que Scotiabank tiene fondos baratos para prestar porque viene con fondos desde antaño. Ajá. Que Mucha gente. están ahí, fondos ociosos. Yo me acuerdo cuando en un momento nosotros teníamos que tomar decisiones de tasa y yo misma de freca, señores, aquí hay gente que va a saber de lo que yo estoy hablando. Que tenía el banco unos fondos ahí ociosos y se hablaba de esos fondos y de esos fondos y de esos fondos. Y yo digo, pero ven, acá estamos en Punta Cana y aquí se están entregando muchísimas propiedades. Cuando el Village empezó a entregar esas etapas
de apartamentos, de cuando se hicieron los primeros edificios aquí del lado La detrás de segunda Popular. etapa, sí. Del West, Terraza, del Village West. terraza, cuando se creó toda el área comercial del Boulevard, el Boulevard 1 de Noviembre, cuando se hizo todo eso, se buscaba financiamiento y entonces había que competir. ¿Y con qué fue que Scotiabank pudo competir? Se reunieron allá arriba y dijeron, mire, esa loquita de Punta Cana está diciendo algo que puede que tenga sentido, vamos a prestar más barato que todo el mundo. Y Scotiabank lanzó un programa especial para financiamiento de hipoteca en Punta Cana y eso despegó. O sea, explotó. Y yo comencé, agarré un pedacito de eso, pero me fui. Y eso, todos son cositas, fueron tonteritas que fueron pasando en la banca, que nadie se dio cuenta, que nadie la veía porque los trapos sucios de los bancos se lavan dentro de los bancos. A veces. Casi siempre. Como debería. Luego hay momentos. Luego hay momentos. Luego hay denuncias públicas. Correcto. Pero lamentablemente la banca se basa en confianza. Sí, 100%. Cuando el sistema financiero ha tambaleado, es por crisis de confianza. Y no tenemos que hablar de los Baninter, ni de los... vamos a Esos dejarlo son ahí casos nada muy más. viejos. A Baninter Digamos se le que- pegó digamos el que bolazo. parte del mayor activo de las entidades financieras Es la En confianza. la confianza. El riesgo más temido de todo banquero es el riesgo reputacional. Sí. Ustedes podrán decir, los bancos podrán perder dinero, pero el banco que perdió su reputación, Perdió todo. Sí, porque que automáticamente todos los ahorrantes hay una crisis de reputación, los ahorrantes empiezan a retirar las famosas corridas y bancarias. ahí no hay para nadie. Pablo, entonces, según como tú nos estás explicando a nivel histórico, cada una de estas entidades bancarias, entidades financieras, cuando llegan a Punta Cana, han tenido que Adaptarse. al Exactamente. sector Punta Cana. Y recuerden también que vienen dirigidas desde Santo Domingo, Sí. desde muchas personas que todavía, sabiendo que tenían sus sucursalitas aquí, no tenían la perspectiva correcta. Hasta que esos bancos sí empiezan ya a mandar grandes directivos, ya empiezan a mandar banca corporativa. Vayan a atender eso porque ya estamos viendo que Hay el un asunto no es desarrollo. nada más hotelero. Hay otra Alrededor de los hoteles está creciendo una cantidad enorme de empresas que están allá. Muchos de Santo Domingo, acuérdense que todavía hasta hace 10 años, todo era desde Santo Domingo. Sí. Y eran envíos, todo se traía de allá. Todo se traía desde allá. Entonces empieza el boom inmobiliario y con el boom inmobiliario que viene a responder a esas necesidades, a que ya nos estábamos convirtiendo en ciudad. Y que ya lo que había que atender no era nada más al turista y al hotelero. Ya dejaron de ver, ya la visión cambió. Ya no te preguntaban, y yo que pasé todo ese proceso, ya no te preguntaban por los turistas, ya te empezaban a preguntar por los clientes, ya cambió hasta la terminología. Señores, piensen, ¿hace cuánto? Yo particularmente, si me equivoco, bueno, yo no estoy aquí para ser perfecta, pero ¿desde hace cuánto que yo no oigo de turismo? Ya aquí se está hablando de otros términos. El turista ya pasó a ser, sí es importante. Es importante. Esos 11 millones que llegan aquí son demasiado importantes, pero esos 11 millones no están tan bien contados porque hay muchos dominicanos. Es la diversificación del mercado, de cómo ha ido evolucionando, que aquí en esta temporada nos hemos enfocado precisamente de eso, de hacer entender que el sector, turismo, número 1. La parte inmobiliaria sí está número 2 y cuidado, está compitiendo con el número 1. Pero ya aquí se está abriendo una brecha a nivel comercial, que es lo que le brinda la oportunidad. Yo Que quiero hacer, cuando comenzamos mercadeando, Ajá. nosotros le dimos mucho Sí. a esa a eso, perolata. a que eso iba a pasar. Y de hecho quiero hablar de algo hacer una acotación de lo que dijo Vladi, adaptación. Yo le voy a decir algo a todo el empresario y el inversionista que quiere venir a hacer negocios. No estoy hablando del inversionista que va a comprar un apartamento. Ujú. Adaptación. Si un banco nacional, estamos hablando, mencionamos nombres bastante importantes, Popular, BHD, Banreserva, bancos nacionales, llegaron aquí y tuvieron que adaptarse. El Escocia tuvo que generar un producto financiero para la zona. Tú, mi corazón hermoso, que vendes helado de yogur, te pongo un ejemplo, no puedes llegar aquí entendiendo que tú no tienes que adaptarte. Ujú. Continuamos. Perdón, es que era una acotación importante. había Tranquila, en que- este momento, a nivel... Tú dijiste que no puedo Esa ser es tu hater. función. Sí, Estoy exacto. controlada. Esa es Estoy- tu función aquí y vas por el camino correcto, así que continúa. Ya podemos, no, ya continuamos hablando de dinero. Proseguimos. Entonces, nos quedamos en
cuando la banca entonces se tiene que ir reinventando para ir entendiendo qué es lo que está pasando aquí e ir atendiendo a las nuevas realidades, que tal vez fueron realidades viejas, pero que tardaron tiempo en ser entendidas e interpretadas correctamente. Exactamente. Porque lo que estábamos aquí agarrando fuerte, muchas veces nos hacíamos Ya eco sabíamos, de situaciones, claro. pero no se nos escuchaba porque no se entendía muy bien qué era la cosa. Pero entonces vienen todos estos cambios, viene ya a empezar a crecer el sector construcción de una manera exorbitante porque y fue una agresiva. locura. ¿Y cómo crece? Con el apoyo de la banca. Entonces, ven cómo la banca va siempre ahí de la manito. Y hay una cosa que la trataré de repetir cuantas veces pueda durante este capítulo. La banca es pilar de la economía de un país como el nuestro. Lo es de todos los países del mundo, pero yo me quiero concentrar en mi país. A mí no me importa cómo es la banca en otros lugares. Tal vez quisiéramos copiar un poco de esos modelos, tal vez quisiéramos que las leyes sean un poco más modernizadas. Nos tardamos demasiado, nos hemos tardado demasiado en modernizar las leyes monetarias para que los bancos puedan fluir mejor, pero está bien, porque eso es lo que da estos ambientes de confianza. Fíjense que cuando hablan de Valdés Albizu, ¿qué es lo que le da a ustedes cada vez que ustedes escuchan Valdés Albizu? Tranquilidad. Claro. Tranquilidad. Que van a remover Valdés Albizu, todo el mundo empieza a... ¿Y qué es lo que va a pasar? No hay que tener miedo. Valdés Albizu es un señor, un señor con una coherencia impresionante. Una mente brillante. Pero esa coherencia y esa mente brillante también ya ha sabido dejar un legado. Sí, hay gente aprendiendo. Y el Banco Central ya funciona con otras cabezas. Ese señor ya simplemente es un consejero. Y la imagen que el país necesita para mandar un mensaje de confianza y de estabilidad. No sé qué nos va a pasar cuando Papá Dios se lo lleve al cielo. Que ese señor y el del COE son dos figuras. No, mira, aquí se va a marchar en esos velorios. Vamos a ir todos detrás. Sí, es la realidad, hay que saber. Son dos figuras. Es que son figuras es la que base. nos dan paz, nos dan tranquilidad, y no por lo que dicen, por lo que demuestran. Sí, es porque hay un manejo ético. Sí, son personas que hablan con su ejemplo. Y mira que le han querido tirar a todos ellos pues, riflazo por todas partes, porque a lo bueno... Y con la misma coherencia, mi amor, responden. Sin necesidad de entrar en controversia, ni en tú me dices y yo te digo, ni a los foques, ni nada de eso. Y tú sabes que probablemente están ahí en contra de sus propias voluntades. Sí, porque ya es que ya yo estoy harta. Ustedes el del cuello creo que yo una vez como que estuvo fuera y tuvo que volver a entrar. Ya ellos están hartos. Ustedes ven estos políticos que siempre dicen, no, porque yo volví porque mi pueblo me llamó. A esa gente nunca lo llamaron tanto. A eso sí son los reales. A eso lo tienen amarrado casi. Es precisamente por lo que representan estas dos personas, estas dos figuras así, que le da esa paz, esa confianza. Es que yo me lo imagino, de que esta es mi renuncia. No la queremos. Yo le tengo tanta admiración a esos personajes porque ellos no solo entienden y conocen lo que hacen, es que entienden el país en el que viven. Y eso es muy importante. No están desconectados del país en que viven. ¿Qué es lo que le pasa a los políticos? Los políticos se desconectan. Entonces tienen que ir a copiar del que lo está haciendo bien. Señor, en vez de estar haciendo tantas estupideces, váyanse a copiar a esas personas que lo hacen bien y que generan confianza. Y nadie te va a quitar de ahí, de verdad, el pueblo te va a clamar. Exactamente. Entonces, de verdad, yo no entiendo la lógica. Lo que pasa es que el dinero, el poder nublan. Sí, 100%. La banca y mis clientes me enseñaron muchas cosas. Y yo tuve un cliente que me enseñó eso, el por qué de esa ansia de poder. Y eso no es el tema de esto, pero lo entendí y es una trampa muy grande. El poder es una trampa muy grande. Pero bueno, volviendo a la banca, es un poder. La banca en un país como el de nosotros es un poder. Pero es un poder que trata de manejarse con prudencia. Exacto. Yo creo que una de las palabras que le encantan, o nos encantan a los banqueros, es la prudencia. Sí. Yo te iba a decir ahorita, cuando tú decías que la banca es muy importante, es un pilar en un país como el nuestro, aquí hay un dicho, y a mí me gusta decírselo sobre todo a los extranjeros porque no están acostumbrados a eso, muchos de ellos, y es que aquí se dice que si tú no tienes crédito, no existes. En la economía dominicana, el crédito, o sea, figurar como un ente con crédito, es muy importante. Sí. Y hay mucha gente que llega de otros países donde todavía tú tienes una cuenta de ahorro y ya tú eres un magnate
Aquí tú tienes que deber. Es importante deber, claro, sabiendo lo que estás haciendo. Entrar en el sector, porque al Tienes final, que entrar al sector financiero de una forma u otra. Aquí tú no puedes venir a meter dinero abajo del colchón. sí. Me gustaría manejarlo directamente desde el sector financiero, Sí. porque ya ha ido evolucionando. Ujú. Y precisamente, Pau, ahí te quería consultar. ¿Todavía existe una brecha de oportunidad y crecimiento en el sector financiero aquí En Punta la Cana? zona. O sea, todavía hay espacios que llenar, vamos a decir. En el país entero y en esta zona muy especialmente. Ya saben, ¿ok? Oportunidad de negocio. Y tú sabes por qué. Pero si tú supieras que no lo veo como una oportunidad de negocio, lo veo como una oportunidad para la banca. Y yo no creo que yo sea la persona más inteligente y la única que lo esté pensando. Esos dueños de banco, yo he tenido el gusto de conocer muchos de ellos y son personajes brillantes. Lo que pasa es que la banca aquí también tiene su camisa de fuerza, Sí. por lo que decíamos ahorita, porque es un país somos exageradamente conservadores. Hemos tenido que hacerlo porque cuando se ha sido laxo, entonces han habido oportunistas que se han aprovechado, entonces como que soltar esa rienda es peligroso en un país como este, que tú no puedes, tú no puedes dar mucha brecha. No puede abrir mucho. Porque lo decíamos ahorita, o sea, aquí habemos personas que tenemos una ética tan sólida que siempre andamos buscando brechas de oportunidad y de hacer cosas bien. Ajá. Pero así como estamos los que lo queremos hacer bien, están los que lo quieren hacer mal. Y los que andan buscando brechas para hacerlo mal hecho y las encuentran. Y lamentablemente el que lo hace mal siempre destaca. Destaca. Sí. Siempre todos nos enteramos. Aguanta un momento, pero espérate, destaca, porque a mí con el mal, No, yo con el dije- foca para allá, yo dije- destaca. Yo dije destaca. Él tiene razón. No, pero que Dije destaca. el que hace Apúntame los pa' mal otro hechos lado, destaca y me selecciona a mí. Ok, ¿Pa' dónde, Vladimir? ok. El que lo hace mal destaca. porque Exacto. Para que nadie Eso se sienta pa' aludido. allá. Esto es muy fuerte. No, esto es muy fuerte. Un Este disclaimer chisme. rápido y me invito. No di Vladi, que no tengo nada que ver con lo que está Búsquenme diciendo. Caramba. palomitas. Sí, no, pero sí, y eso es lo que se maneja dentro de ese mismo sector. Sí. El mismo sector financiero maneja un perfil Ujú. que hay que tener que manejar. Sí, entonces, ¿dónde veo yo las brechas? En que ahora mismo tenemos una diversidad de clientes. Señores, ¿quién había hablado de nómadas digitales alguna vez en la vida? Eso es una tendencia post pandemia Sí. que realmente se ha vuelto muy interesante. Nos interesa el inversionista de renta corta, nos interesa el inversionista que no vive aquí. Ujú. Nos interesa darle garantías, nos interesa darles apertura, nos interesa crear políticas porque tenemos políticas arcaicas donde muchas de esas personas no encajan. Y entonces estamos viviendo momentos en que la inclusión financiera debería serlo todo, porque todo se hace por aquí hoy día. La banca yo tenía siglos que no iba a un banco y fui a un banco hoy. Mi trabajo tiene que ver con la banca y yo no tengo que ir al banco. Todo lo resuelvo por correo electrónico, por una app, por una comunicación telefónica, por WhatsApp, hasta que llega el momento de la firma de un cliente. Cuando me refiero a no ir a la banca por servicios míos, yo tengo que ir a acompañar a mis clientes porque el que no me conoce, yo soy mortgage broker y yo lo que hago es ser esa vía, ese canal entre el extranjero, que es el 90% de mis clientes, que no conoce este país y necesita un financiamiento, y el banco. Ser ese enlace y esa Exacto. vía de comunicación cómoda, fluida y positiva, y que el cliente logre lo que quiere. Y el banco también. Claro, y que protege sobre todo al cliente, porque al final ahora mismo, de hecho, Totalmente. estaba conversando de eso hoy mismo con alguien que quiere invertir en el país, de que aquí eso hace falta. O sea, hace falta gente que guíe al que llega en esos procesos, porque ya el que llega no viene a quedarse en un resort. El Claro. que llega viene a hacer negocios, el que Sí. llega viene a comprar una casa, pero a vivir en ella. Ayer me contactó un dominicano que tenía 20 años sin venir al país y vino a un resort por una promoción que se encontró y quería compartir con la familia, enseñarle a su familia su país. Y él se fue con la espina clavada de retirarse de nuevo en su país, de volver, porque él lo que vio, dijo, yo estoy maravillado con mi país. Es que lo que yo veo allá no es lo que yo vi cuando fui. Exactamente. Y entonces nos falta mucho eso. Y de hecho, no es que nos falta. Nosotros lo tenemos, pero no lo estamos viendo. Yo lo veo a diario. O sea, yo atendí en los últimos 6 meses 30 y tantas hipotecas. Y de esas 30 y tantas hipotecas, un 80% son dominicanos que no residen aquí.
Dominicanos inclusive, señores, yo me quedo loca, que me dicen, yo no nací en República Dominicana y son más tigres que yo. Ajá, que son Tienen hijos un de... slang más fuerte que el mío, que están criados en el hood y ese hood allá es dominicana allá. Que mantiene esa esencia Con de nieve. hace años atrás. Mantienen que esa ellos se esencia quedaron de varados en el dominicano. tiempo, Y te allá. hablan un inglés más gringo que todo el gringo, pero un español más dominicano que todo el dominicano. De hecho, yo y hice... muchos ni cédula tienen, ni Sí. acta de nacimiento, señores. Yo Les digo, me hice quedo loca. como una especie de estudio de mercado, pero a nivel digital, de Nueva York, porque es la zona que me interesa. Sí. Y la realidad es que allá se da un fenómeno, o sea, está analizado así, es un fenómeno 100, o sea, 100%, 100%. ¿Sí? Ese tipo de personas se considera 100% americano y 100% latino. Sí. ¿Entiendes? O sea, ellos no tienen nosotros tendemos a tener como un choque Ujú. entre esas dos cosas. Una Ellos no. dualidad. Una dualidad. Ellos no. Ellos Ellos no son tienen 100% americanos y 100% latinos. Punto. Y aman este país más que el que vive aquí. Y quieren venir a retirarse. La mayoría de todas esas inversiones es oportunidad de, mientras tanto, alquilarla, ganarse un dinerito, pero el sueño, señores. Es terminar Yo aquí. creo que nosotros deberíamos empezar a promover el término el sueño dominicano. El sueño El dominicano. sueño Ay, sí, me americano, gusta. bullshit. El sueño dominicano, señores, todo el que con el que yo interactúo. Somos un sueño. Porque Y mira ustedes que vean. nosotros interactuamos con 4, 5, 6 personas, una media de 5 personas diarias. Ujú. Cuando no tengo 10, tenemos 1, 2, pero la media estamos entre 5 o 6 clientes a diario. No todos nos contratan, Claro. pero esa interacción está. Y en esas interacciones, la mayoría son dominicanos. O sea, ya les dije, un 80% dominicano, netamente, o sea, de alguna forma, algún arraigo a este país tienen. Y es más, tengo una cliente que yo juraba que era dominicana. Resulta que, profundizando con ella, es haitiana, pero su amor por este país es una cosa impresionante. Que ya ella misma, ya Su se- mejor se amiga es vive. dominicana Ujú. y ella, yo juraba por mi vida que ella era dominicana. Hasta que viste los papeles. No, hasta que me tocó el momento de decirle, mándame copia de tu cédula, y me dice, pero yo no tengo cédula. Y digo yo, ¿cómo así? ¿Tú no eres dominicana? Tú no eres dominicana, mujer. Mira, Pau, tú mencionaste algo ahí muy poderoso, lo del sueño dominicano. El Ujú. sueño, Real- sueñan con volver. Toda esa Sueñan, gente y sueñan con sueña tener cosas aquí. Sueñan profundamente con volver. o el que nunca ha venido. Sueña con venir aquí. Y te digo algo, y aquí también voy a aprovechar para dar un mensaje. Me gustan los mensajes, señores. Yo hablo mucho del que está haciendo negocio aquí, de nosotros los dominicanos que seguimos aquí y que estamos aquí en Punta Cana haciendo negocios, de lo importante de que nosotros suplamos la regulación que tristemente no viene por parte del Estado, porque de la única forma que nosotros podemos mantener ese sueño dominicano a flote es si nosotros, entre nosotros mismos nos regulamos. En el Ujú. sentido, regulamos oferta y demanda, regulamos la capacidad de servicio que tenemos. O sea, empezamos a exigir para nosotros mismos dar lo mejor de nosotros para Sí. poder mantener vivo esa economía que mueve el sueño dominicano. Y mira, ahorita hablábamos de las noticias negativas. Es una pena y yo me he decidido a que todo el que me habla de esa situación, aclarársela. Ujú. ¿Cuántos proyectos? Cata, ustedes o tú que tal vez tú puedes, ¿cuántos proyectos hay aquí ahora mismo Ay, mi niña. de desarrollo inmobiliario? El tema es que A ojo de buen cubero. Tira un número ahora ahí aquí, conservador. cuando tú no hablas de master plan, tú hablas de los proyectos. Proyectos. Subproyectos. Entregados. Terminados y entregados. Entregados, No. 100 y tanto. 100 y pico. 100 y pico. Entregados. Entregados. Con, Ok. ojo, no completamente. No, sino primera con viviendas, etapa o ajá, con segunda viviendas etapa, ¿verdad? entregadas, sí, 100 y claro, pico. 100 y pico de proyectos. Muchos Sí. de ellos de más de 50 unidades. 100%, sí. ¿Cuánto estamos hablando ahí de propiedades y de proyectos que han sido 100, exitosos? vamos a decir 120 por 50, señores, estamos hablando de que 5,000, 6,000. Pero déjalo en los 100 y pico de proyectos. ¿Cuántos son los que han sido fraudulentos? Ajá. Sí, Lo esa es la contamos realidad. con los Sí. dedos de una mano y van a 100%. sobrar dedos. Pero esos 5 son los que más ruido hacen. Y es una Y cosa son los que están terrible. causando que mucha gente ahora tenga miedo. Después que nosotros éramos el deseo de todo el mundo invertir, ahora 5 pelafustanes, imbéciles, que ojo, óiganme bien,
Y la mayoría ni dominicanos son. Y te voy a decir algo. Nosotros tuvimos aquí una abogada, Sí. de hecho, especialista en el sector inmobiliario, y ella también desmintió el tema de los fraudes. Señores, también estamos confundiendo. También. La gente confunde Ujú. un tema de tiempo de entrega, una falla en el plan, porque lamentablemente, señores, ustedes tienen que entender que en una construcción, y por eso, no quiero atacarlo, Vladi, pero es que volvemos. Los brokers son tan importantes. Mi amor, por favor, eduquen a su cliente. Sí. Lamentablemente en una construcción participa demasiada gente. Sí. Entonces, si se frena una gente por un permiso, mi amor, automáticamente todo se frena. Entonces, es muy importante explicarle a la gente que compra cómo funciona el sector. ¿Y cómo Y este funciona, sector. perdón, cómo funciona la oferta y demanda? Sí. Porque así como hay ofertas de compras de propiedades, hay oferta y demanda de elementos de construcción. Ujú. Y un atraso en una fábrica te puede Señores, causar una situación. Señores, ese llavín que a ti te encanta, lo fabrican en Europa. Si la fábrica en Europa, Dios no lo quiera, se quema, mi vida, yo no Hay puedo. retrasos. O sea, y no opera de manera independiente. Exactamente. Entonces, esa parte, El problema geopolítico ha causado mucho Totalmente. retraso en las Sí. obras porque aquí no fabricamos todo lo que se utiliza. entonces, pero es lo que te digo, un Ojalá tema, tuviéramos esa claro, capacidad. pero es un tema de información. Y un la tema, otra, señores, no lo dejemos fuera, que aquí yo tengo que ser abogado del diablo. No me gusta defender políticos. Pero Abinader le cayó arriba al desorden que había en obras públicas, Sí. dividió lo que eran las obras públicas y creó el MIBET, pero al MIBET le tocaba un tiempo para adaptarse, para revisar, para Tomar crear el ritmo. políticas. Y todo eso fue un cuello de botella enorme que afectó a todos los constructores de esta zona y del país entero. Entonces, Y aquí la construcción, después de venir aceleradísimo, aquí se le puso un freno de mano. sí, porque y también todos- entonces estaban habiendo situaciones por no haber una regulación oportuna. Correcto. Entonces, estamos ahora Pero mismo no en una podía ser transición. oportuna, Es que sí, es que porque no. nos tocó un boom inmobiliario Un en medio de un crecimiento, cambio de nada. gobierno, en medio de una pandemia, en medio de un boom también de turistas y de todo llegando a este país. Señor, ¿y qué hacíamos? O sea, Nosotros señores, vamos no a ser damos, racionales. No damos para nosotros. Vamos a ser racionales. Me Imagínate. molesta a mí cuando yo escucho a los dominicanos haciéndose eco de la crisis y no defender, porque no, conchale, no leemos, no nos educamos, señores. Antes de ponernos a hablar, esto es muy, muy chulo y esto también, pero esto lo tiene demasiada gente. Sí. Y toda esa gente no se educa antes de hablar. Ujú. O sea, conviértete, me encanta, yo no soy comunista, pero me encanta lo que hizo China. Usted para poder agarrar un micrófono y poder ser influencer, usted tiene que tener una base educativa. Ya en China no existe eso de cualquier estúpido hablando de cualquier tema. Usted va a hablar de finanzas, usted tiene que demostrar que usted tiene el conocimiento, sabe de lo que la está hablando. experiencia. Ujú. Entonces, señores, pongámonos el freno nosotros, no podemos seguir, y también seamos selectivos. Cuando yo veo una gente que me va a empezar a hablar un disparate, Quítalo, exacto. next. ¿Entiendes? Entonces, cónchale, me duele y me molesta porque entonces queremos satanizar el pilar ahora mismo de la zona, y no hablemos del país porque la construcción es pilar. Yo no sé cómo están los números, debí haber venido con esa información, pero entre turismo y construcción van ahí. Sí. De hecho, la ocupación en la hotelería está por debajo de la ocupación en Airbnb. No lo dudo. No, Sabíamos que se iba a venir. Son números reales. Ahora mismo no te puedo decir el porcentaje, Te pero puedo son números decir- reales. Te puedo Confirmen. decir que ayer me tocó en la propiedad de un familiar recibir un grupo de personas que estaba en un hotel hospedado y fue de visita. Y la reacción fue, nosotros debimos rentar una villa, literalmente. Claro. O sea, ellos dijeron, nosotros debimos porque ellos eran muchos y lamentablemente los hoteles funcionan más cuando son grupos pequeños, o sea, Sí. tienen como más facilidades, pero cuando es un grupo grande que quiere mantenerse junto todo el tiempo, pues obviamente no es tan Y mira, fácil. la hotelería se está reinventando porque ya están Sí. existiendo estos modelos de hoteles Con que te hoteles. venden, Condotel. Condotel. que te venden una unidad, o sea, hoteles todo incluido, que te venden una unidad y luego tú recibes el revenue de esa Es así. de ese hospedaje y esa propiedad, la manejadora del hotel se encarga de todo. La limpieza, la igualito. administración. Pau, Y yo creo que se necesitan reinventar un poco más porque si no, la renta corta va a terminar de acabar con esa industria. Sí. bueno, la misma industria va haciendo su propia depuración y se va reubicando. Porque sí tenemos un sector donde que sí, o quieren manejar todo como renta corta, pero no hay suficiente demanda, o
o hay demasiado producto en la calle, o sea, hay muchísimas formas, hay mucho donde escoger, y tú tienes otro lado de renta larga que tú dices, pero espérate, no se me está alquilando, pues entonces déjame desarrollar y llevar un equilibrio entre renta corta y renta larga. Ese otra. Y saber encontrar Ese el otra. nicho. Señores, por favor, no todo tiene que ser un Airbnb. Hay propiedades que no dan para Airbnb. Usted tiene que tener, entonces, por eso yo siempre lo digo, si usted no va a comprar una propiedad para usted residirla, usted tiene que tener una mente fría como empresario para analizar esa propiedad. Eso no se puede manejar desde el corazón. Claro, Lo siento mucho, claro. pero... Salvo el que compra para vivir. Entonces, para que no pasemos a la siguiente pregunta sin terminar la pregunta original y no dejemos ese cabo suelto, hablamos de los nómadas digitales, hablamos de qué es eso que hace falta y es mirar qué está pasando, quiénes son ahora los protagonistas del mercado y responder con productos que se adapten y con políticas y con normas que se adapten a esas nuevas realidades. Ya no todo es para suplirle a los hoteles. Ya ahora tenemos un mercado de suplirle a los restaurantes, a las clínicas, a los gimnasios. Los gimnasios necesitan financiamiento para comprar equipo. ¿Cuántos gimnasios hay aquí ya, señores? Un viaje. O sea, La competencia está buena. estamos hablando que ahora vieron el domo. Sí. O sea, una locura entre el pádel, el gimnasio, todo lo que es vida fitness. Estamos teniendo ahora mucha tienda china, estamos teniendo muchos supermercados y ni hablar de la banca. ¿Qué banco nos falta por tener una sucursal en la zona? Aquí hay bancos te extraño que yo. Del sistema financiero, porque el sistema financiero, para hacerlo bien breve, se compone de banca múltiple, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorro y crédito, que eran las famosas financieras. Hay otro ahí que son más pequeñitos, se miden por ciertas características. Y las cooperativas no están dentro del sistema financiero como tal porque no están reguladas por la Superintendencia de Bancos, sino por otra entidad que se llama IDECOP y tienen otra naturaleza. Pero básicamente, banco múltiple hay X cantidad. Yo me la supe en algún momento cuando estaba haciendo la maestría, pero ya eso se me borró de la memoria. Asociaciones de ahorros y préstamos, o sea, son ya entidades, son instituciones. El Cerrito de Oro, APAP, ALNAP, la Asociación Cibao, Asociación Mocana, Asociación Duarte. La Romana, hay un viaje. Romana, hay muchísimas asociaciones. Los bancos de ahorro y crédito, Adopem, hay un banco de exportaciones, o sea, y por el otro lado está la parte de la captación del dinero, que es ahora el nuevo mercado de valores, que no lo podemos dejar fuera del sistema, porque 100%. son otro tipo, o están regulados bajo otro esquema, pero es el mercado de valores. Entonces, ahí tenemos una serie de actores en el sistema que están haciendo cosas muy chulas. Ya ahora tenemos fondos de inversión, family office, o sea, ya hablamos de cosas que antes tú decías, ¿con qué se come eso? Y que tú nada más lo estabas viendo fuera, tú nada más lo veías en otro país. Antes tú, para guardar tu dinero, tú nada más pensabas en el banco o en el colchón. Sí. Ahora ya tú estás hablando de fondo mutuo, ya tú estás hablando de bonos después de la quiebra de los bancos, los bonos del Banco Central, empezamos a aprender un poquito, a tener pinino en el tema de los bonos, pero ya hoy se está hablando de mercado de valores, ya hoy se está hablando de inversión en bolsa. Ya que hay gente que está metido en bolsa, ya hay empresas y hay un banco cotizando en la Bolsa de Valores Dominicana. Entonces ya estamos cambiando la cripto, las monedas digitales. Estamos hablando ya que hay países que están desarrollando sus propias monedas digitales, que se está hablando de tokenización, estamos hablando a nivel o sea, la banca se está modernizando, pero a nuestra banca todavía le falta. Y yo, ¿por qué te lo puedo decir con mucha certeza? Porque estoy atendiendo clientes extranjeros de múltiples países y me preguntan, ¿y yo no puedo abrir una cuenta escrow para asegurar los fondos en lo que... Aquí no existe eso. Existió una empresa que se llamaba Stuart Title, que era tenedora de los títulos y era como una empresa que se dedicaba a auditar el proceso y a cuidar, a custodiar los títulos de propiedad, pero con el lío y el tollo que había aquí en aquella época con el registro de títulos, los títulos falsos. Aquí tú vas a comprar un terreno y te encuentras 5 dueños y todito con su título. Entonces, nos falta muchas cosas, nos falta que la banca digital sea 100% digital, que yo no tenga que ir a un banco a abrir una cuenta, que yo no tenga que firmar un viaje de papeles, nos falta ya firma digital. Nos falta que esos extranjeros que están fuera del país puedan acceder a la banca dominicana, como lo están haciendo hoy en día.
Señores, ustedes no se imaginan lo que ha crecido la cartera de crédito en dólares en la banca gracias a Punta Cana. 100%, no lo dudo. O sea, los números son alarmantes y la gente no lo entiende y no lo sabe porque la gente no busca información. Nosotros los dominicanos nada más queremos todo fácil, leer lo que alguien dice, pero no somos capaces de hacer clic en un par de cositas y enterarnos de cómo de verdad se compone el mundo y de entenderlo. Y por eso es que hablamos tanto disparate. Tú sabes, entonces es muy fácil salir a repetir el disparate que dijo otro disparatoso. Y de repente se está hablando tanto disparate en el medio y entonces de repente un alofoque puede ser candidato a la presidencia. Y así. ¿Sabes, Pau, que la siguiente pregunta va conectada con parte de la respuesta que tú has dado, que básicamente es cuáles han sido esas necesidades o retos que ha presentado el sector financiero con el que tú te estás enfrentando porque ya tú no simplemente asistes de manera nacional. Tú recibes solicitud a nivel internacional. Mira, si nos basamos en lo que yo estoy atendiendo, que es el extranjero que busca financiamiento en República Dominicana, la gran necesidad es de claridad. Porque no es mentira que si tenemos una banca muy, muy especializada, una banca muy moderna, este era un tema que yo lo quiero volver a traer desde una pregunta anterior. El personal. Bueno. ¿Cómo es posible que nosotros estamos en Punta Cana y todavía hay bancos donde no hay una persona que hable inglés? Gracias. Ya he hablado de eso, pueden buscarlo en Una Instagram. persona, no 15,000 veces he hablado de eso. Hoy estaba yo hablando, de hecho, que estábamos en una plaza comercial y yo decía que en un momento dado yo lo que dije fue, cónchale, al final toda la gente no la puede obligar. Esa es la realidad. Entonces, tal vez los kioscos digitales, en el caso de la industria del servicio, ya en la banca es un poco diferente, pero en la parte de industria del servicio, como que restaurante, un kiosco que tenga 800 idiomas, porque lamentablemente, señores, a la gente tú le dices, tú deberías aprender inglés, ay, es que a mí no me entra eso. Wow. Y gente que sabe inglés, entonces, ay, es que yo no quiero, señores, yo conozco gente que es full bilingüe y no quiere buscar trabajo. O sea, bueno, a ese lugar. Quieren ser influencers. Exacto, no, o bueno, están enfocados en otras industrias donde sí puede ver beneficio mayor por ese segundo idioma que maneja. O sea, que también está un tema de oferta-demanda, pero que es una necesidad que deben tener previsto ya las mismas empresas. Tú sabes la oportunidad tan chula que hay aquí con todo, y yo lo voy a decir así bien crudo, con los hijos de los ricos que estudian en el Heritage, que estudian en el Punta Cana Que son full School, bilingües. que son full bilingües. ¿Y tú sabes lo que hacen esos chicos? Se van del país. Porque aquí no encuentran oportunidades. Porque aquí no encuentran nada que los llene, que los llame. Yo, señores, vengo de una generación de negociantes que hacían programas para hijos de ejecutivos. Y yo empecé a trabajar así. Yo hice 3 veranos. Yo era hija de un ejecutivo de Codetel. Lo que hoy es claro, era Codetel en aquel momento, que era una tremenda multinacional. Y yo trabajé en Fersan, porque Codetel organizó un programa de intercambio de hijos de ejecutivos que fueran a trabajar en las diferentes empresas. Entonces, no solo me llegó la enseñanza muy joven, muy chiquitica, con 13 años, yo comencé, mi primer año fue con 13 años, a trabajar, mi primero fue Bancomercio, que es un banco que no existe y no existe por fraude, por un desorden, por los desórdenes que se evitan con la prudencia de hoy en día. Mi segundo trabajo fue en Fersan, que era una empresa de fertilizantes, que todavía existe. Mi tercer trabajo fue Helados Bon, la fábrica donde se fabricaban los helados. Y Helados Bon fue mi primer trabajo cuando yo salí del colegio. Entonces, eran programas que motivaban esto. ¿Qué pasa con Punta Cana? Que no agarramos todos esos muchachos y lo ponemos a hacer pasantías en las empresas, en los hoteles, y ya no solo en los hoteles, porque antes nada más se miraba para los hoteles. Hoy día yo veo a Grupo Punta Cana que hace sus programas, CEPEN tiene un programa, pero ¿por qué no nos hacemos grandes en eso para retener esos talentos? Es lo que te digo, tenemos que nosotros como sector privado, lamentablemente, señores, no podemos esperar al Estado. Al Estado no va a hacer nada de eso, no les interesa, por Dios. Nosotros como sector privado tenemos que exigirnos entre nosotros, tenemos que regularnos entre nosotros, tenemos que entre nosotros generarnos a los colaboradores, o sea, la parte humana, la gestión, tenemos que hacer entre nosotros, porque no lo podemos esperar de ningún otro lugar. Lamentablemente, Punta Cana está en su peak a nivel de desarrollo, esa es la realidad. Entonces, si nosotros no asumimos el control de ese desarrollo, ustedes saben lo que va a pasar, no lo voy, ni siquiera lo voy a anunciar. Claro, entonces son cosas que nos están faltando y que queremos seguirla
tapando con parches, con personas que no tienen la capacidad ni la preparación. Gracias a Dios, porque yo estoy en el medio de todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los clientes se cansan de ir brincando de banco en banco, terminan donde mí porque se enteran, porque se va regando la voz, porque alguien que trabajó conmigo, mira, ahí hablan inglés, ahí te entienden, ahí entienden tus finanzas, porque mi contraparte, que es mi socia, fue especialista de crédito en Estados Unidos. Claro. Entonces, yo especialista en República Dominicana y ella en Estados Unidos, agarramos el match perfecto. Claro. Y Gracias. hacen el cruce. Gracias a Dios el día que la conocí, porque entonces muchas cosas que yo no entendía, yo sabía ver un income tax. Hoy día yo lo sé interpretar de la A a la Z, lo que hacían los analistas de crédito, porque ese trabajo lo hacía un departamento por mí, yo no lo hacía en el banco. Claro. Yo miraba cositas y decía, ok, esto está completo, se fue para análisis de crédito. Hoy día mi trabajo ya es hacer ese trabajo y decirle a ese extranjero que una de las cosas de las necesidades más grandes que tienen esos extranjeros es que ellos, en Estados Unidos, aquí la cosa entre Estados Unidos y Dominicana funcionan al revés. En Estados Unidos el riesgo se ve muy diferente que aquí. Allá el riesgo se mide de otra manera, pero mientras más deuda tú tienes, más te premian con puntaje. Tú ves una gente que te dice, yo tengo 800 puntos en mi score. Sí, claro, pero esa persona está harto de deuda. Ese score se puede ver muy bonito aquí, pero esa cantidad de deuda aquí se ve como riesgo. Ok, Y claro. es de las cosas que le falta a la banca. Le falta a la banca arriesgarse más. Pero, ¿cuál es el problema? Que venimos de una sociedad con muy poca cultura financiera. Exactamente. Muy poca educación financiera. No nos sabemos manejar, somos mala paga. 100%. Somos mala paga. La gente cree que las tarjetas de crédito son una extensión de su salario y no es así. Pao, ya tenemos que ir cerrando. Creo que Qué tú pena. dijiste, sí, qué pena. Tú dijiste puntos clave. Puntos clave. Uno, educación financiera para quien presta servicios financieros, que creo que sería algo como obvio, Sí. pero no lo es. Entonces, educación financiera para el que presta servicios financieros y educación financiera para el que requiere servicios financieros. Y le Claro. voy a explicar algo a la gente. Automáticamente, usted tiene un salario, usted necesita saber sobre finanzas, le guste o no, porque hoy en día la mayoría de las nóminas se pagan de manera digital a través de una institución financiera. Y automáticamente usted tiene una nómina, empiezan a ofrecerle de todo. Tarjeta, préstamo, hasta cosas que usted no necesita. Y si usted no sabe en qué se está metiendo, empieza a coger tarjeta, préstamo, y después termina apareciendo. ¿Cómo era que se llamaba donde tú salías antes? La cosa del crédito que tú salías, que la gente... Data crédito, El no, data eso es crédito. real, eso Entonces todavía sale- Sí, existe. eso está todavía vigente. existe. Entonces salen data crédito por no saber. Bueno, realmente todos estamos en data crédito, Sí. todos. Pero salen negativos. Pero sale negativo, correcto. Entonces, infórmese, porque si usted está en una nómina, automáticamente ustedes le van a empezar a llamar. Mira, tú sabes que la cosa empieza un poquito más en el origen. ¿A cuántos de nosotros nos educaron de chiquito a qué hacer con el dinero? A mí. No, si tengo que defender a Yo mi estoy papá, mi diciendo papá a es- cuánto de nosotros, Ah, tú no, sabes. a casi nadie. Somos una muy escasa Gente, sí, es somos cierto. muy pocos los que tuvimos esa fortuna. Esa Yo no dicha. la tuve, no me puedo sumar ahí. No la tuve, yo aprendí a coñazos. No, gracias a Dios, mi papá tiene mucho conocimiento financiero y a las hembras solamente, lo siento, mis hermanos varones, sí nos instruyó desde su conocimiento. Porque mi Claro. papá es un cuarto de básica, Ujú. pero mi papá es comerciante. Claro, Y no, esos todo eso- comerciantes que esos números están ahí. Ajá. Intacto. Y mi papá me explicó qué era una tarjeta de crédito, cómo funcionaba y qué yo tenía que hacer para mantener una tarjeta de crédito funcionando Y bien. todo comienza con algo demasiado sencillo, que el dinero se gana. Sí. Sí. El dinero hay que trabajarlo, que luego No te de lo ese regalan. dinero tú tienes gastos. Esos gastos no los tiene que cubrir papá, trabaja para que te cubra este y este gasto. Sí. ¿Y qué es ese lujo? ¿Y qué es invertir? Lo que te sobra, tiene que sobrarte algo. Y eso que te sobra no sobra, eso que te sobra tienes que ponerlo a trabajar para ti. Es Exacto. sencillo, son reglas sencillas, pero no nos las enseñaron y no las enseñamos. Y Ujú. estamos a tiempo. Estamos Pau, bien. ya para despedir, sí me gustaría ver que si una empresa estuviera evaluando establecerse aquí en Punta Cana, Ujú. en el aspecto financiero, ¿qué debería analizar con la cantidad de ofertas que hay? ¿Una empresa dominicana que viene a la zona o una empresa Dame extranjera? de los dos lados. Los dos escenarios. Una empresa dominicana que viene a la zona lo único que tiene que tener una capacidad franca de adaptarse.
y de reinventarse tal vez, porque Punta Cana, estamos cansados de decirlo. Desde el primer capítulo en que yo participé en Mercadeando, estamos diciendo que Punta Cana no se parece a ningún lugar del país. Esa adaptación, ese reinventarnos, entender el público de Punta Cana, entender que aquí la economía está dolarizada y que nosotros pensamos en dólares, nosotros no pensamos, y esas son oportunidades buenísimas que tenemos, la grandísima oportunidad que tenemos los que vivimos aquí. Aquí cualquiera, tú abres la billetera de cualquier gente aquí y tiene dólares, más dólares que pesos, posiblemente. 100%. Y es normal para nosotros que nuestra carta de ingresos están en dólares, eso es normal, pero todavía hay gente que se escandaliza. Pero no solamente esa parte, el que viene de Santo Domingo entonces también tiene que saber que el costo aquí es más alto. Entonces tú tienes que hacer esos números no como tú los conoces, sino como para donde tú vas. Aquí. Y obviamente el ambiente impositivo. Señores, es una trampa enorme la evasión fiscal. Y yo no estoy diciéndole a nadie que es bueno pagar impuestos. Ahora, es muy malo no pagar impuestos, porque mientras tú estás trabajando en unos estados financieros para evadirle al Estado lo que tú te ganas, tú no calificas para el banco. Y tú necesitas crecer, y el único socio que no te pide cuenta todos los meses de qué es lo que está pasando ahí, nada más te pide, págame esos intereses y ve abonándomele al capital, es el banco. Y el banco no es como los demás socios, que tú tienes que ir pegarte de ese socio obligado y para salir de ese socio es un lío y hasta preso puede caer por un socio. Por el banco tú no vas a caer preso. Aunque seas tú el que te portes mal, fíjate tú. Entonces, tenemos que entender también que tenemos que ir cambiando la cultura de la evasión. Yo no digo que tiene que pagárselo todo al Estado, pero tiene que ser un poco más transparente. Para mí, cuando me llegan los clientes con estos estados financieros, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo no soy Harry Potter. No hay magia, yo no puedo hacer magia. Y tienes que entender lo que dicen tus estados financieros. ¿Cómo hace que un dueño de un proyecto me diga a mí que él no tiene deuda, que su proyecto no tiene deuda? Ay, verdad, porque por ahí debe haber mucha gente que va a tener el mismo error. Y toda esa gente que te fueron pagando iniciales. ¿Qué es eso? En tu estado financiero eso es una cuenta por pagar. 100%. Eso es una cuenta por pagar que usted la va a pagar o con una propiedad. O con dinero. 100%. Entonces, si tú tienes deuda, no, porque esta empresa no le debe a nadie. Usted le debe a los 50 personas que le compraron en ese proyecto. Y esa gente son su banco. Pero ese banco quiere esa casa para atrás. Quiere su casa, no quiere cuento, no quiere nada, quiere su casa. Es más, ni el dinero lo quiere. Igual pasa con el banco, que la gente llega al banco y te dice, toma mi casa. Es que yo califico porque esa casa, ¿qué casa? El banco no te prestó casa, el banco te prestó dinero. Y quiere dinero para atrás, no quiere tu casa. Si te va a tener que quitar tu casa, te va a perder como cliente y va a gastarse un dinero que no se quiere gastar y la superintendencia de banco lo va a castigar porque tomó una mala decisión contigo. Entonces resulta que nuestro país es un país de mucho riesgo y ese riesgo hace que la banca sea muy conservadora y que castigue al bueno y nos mida todo con la misma vara. Yo creo que este es un tema de que caemos en el génesis de todo, la educación. La educación. Educación y buscar la asesoría correcta, que de hecho hablamos en el otro episodio donde hablamos sobre el tema impositivo. Señores, hay un tema de que uno, estamos buscando gente que lo que hace es llenar papeles. Ay, sí. Esto está lleno de gente que lo único que hace es llenar papeles. Y dos, nosotros mismos no nos involucramos en los procesos. Nosotros queremos ir a los sitios y que nos digan, mira, firma ahí y ya está listo. Y está listo como tú lo quieres. No, mi amor, no funciona así. Tú tienes que saber lo que estás haciendo también. Y si no lo sabes, págale al que lo sabe. A una gente que sí sepa. Págale al que lo sabe, Eso porque habemos personas para eso. Y que sí saben lo que están haciendo. Pero entonces también lo queremos de gratis, porque mi servicio es muy bueno hasta que yo le paso la cotización. Gracias. Todos quieren con Paola, hasta que saben lo que cuesta Paola. Señores, yo vivo de esto. Para el que sí va a pagar por tu servicio, ¿dónde te puede encontrar? Tú sabes que yo siempre he tenido problemas con mis redes, pero con la de mi negocio no. ypc.lending en Instagram. Repítelo. ypc.lending en Instagram. Pau, gracias por bueno, y en finanzas, claro. Finanzas sigue ahí dando educación, no de una manera tan activa, pero sí, cada vez que entiendo que hay un tema de importancia, yo cuelo ahí un poco de
Tengo un par de contenidos guardados que voy a ir subiendo, pero sí, estamos Gracias aquí para por eso. acompañarnos y como siempre, eres parte de nuestra invitada. eres Gracias a parte de- ustedes y gracias por dejarme expresar. Y, no, y gracias aquí- por los conocimientos históricos y todo. Sí, o sea, de fue una todo. Aquí cátedra. aprendimos. Señores, ustedes tienen que darle para atrás y para adelante, y anotando cosas. Luis, venimos con un examen ahora. Gente, gracias por acompañarnos. Esto fue Mercadeando Punta Cana. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye.